Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 3. La Torre de Wayne. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. ¡8! Una taza de té. Recuerdos. Una mujer peligrosa. Día sexto, mes de Misamón, año 352 DC. La vigilia oscura ya había quedado muy atrás. Raistlin esperaba que no tuvieran que ir muy lejos, porque apenas le quedaban fuerzas. Se desviaron por una calle fuera de los muros del templo, conocida como la Ringlera de los Hechiceros, y Raistlin sintió un gran alivio cuando Yolante anunció que aquella era la calle donde vivía. No era más que una calleja apartada. Debía su nombre a una hilera de tiendas que vendían productos relacionados con la magia. Raistlin se fijó en que la mayor parte de las tiendas parecían estar vacías. En las ventanas rotas de más de una había carteles donde se leía: se alquila. El pequeño apartamento de Yolante estaba situado sobre una de las pocas tiendas de hechicería que seguía abierta. Subieron por una escalera estrecha y empinada, y Raistlin esperó a que ella quitara el cierre mágico de su puerta. Cuando entraron, Yolante dio a su invitado una almohada y una manta, y redistribuyó los muebles de la pequeña habitación que llamaba su biblioteca, para que pudiera hacerse una cama en el suelo. Le deseó buenas noches y se fue a su dormitorio, advirtiéndole antes de que no era demasiado madrugadora y que no le gustaba que la despertasen antes del mediodía. Agotado tras su experiencia en las mazmorras, Raistlin se tumbó en el suelo, se echó la manta por encima y se quedó dormido al instante. Soñó con los calabozos, con que estaba desnudo y colgando de unas cadenas, mientras un hombre sostenía una barra de hierro al rojo vivo y se acercaba a él. Raistlin se despertó sobresaltado. La luz del sol bañaba la habitación. Al principio no recordaba dónde se encontraba y miró alrededor confundido, hasta que poco a poco fue acordándose de lo sucedido la noche anterior. Suspiró y cerró los ojos. Alargó la mano, como tenía la costumbre de hacer todas las mañanas, y palpó el bastón que estaba junto a él. La suave madera era cálida y le infundía seguridad. Raistlin sonrió al pensar en el desconcierto que sentiría el Señor de la Noche cuando fuera a deleitarse con él, valioso objeto que le había requisado, y descubriera que había desaparecido durante la noche. Uno de los poderes mágicos del bastón consistía en que siempre volvía al lado de su dueño. En el momento en que lo entregaba, Raistlin sabía que volvería a él. Se sentó, agarrotado tras una noche durmiendo sobre el duro suelo, y se frotó la espalda y el cuello para aliviar los pinchazos que sentía. El pequeño apartamento estaba en silencio. Su anfitriona todavía no se había despertado. Raistlin se alegraba de tener la oportunidad de estar solo para aclarar sus pensamientos. Se aseó y después sirvió agua para preparar la infusión que aliviaba sus ataques de tos. El Señor de la Noche le había quitado las hierbas que necesitaba, pero eran muy comunes y, después de fisgonear un poco por la cocina de Yolante, ya tenía todo lo que necesitaba. Estaba vertiendo el agua en la tetera cuando, de pronto, recordó que ya no tenía que tomar su té, pues la tos había desaparecido. Volvía a estar bien. Fistandantilus ya no le consumía las fuerzas. De todos modos, Raistlin estaba acostumbrado a tomarse la infusión y siguió preparándola. Por desgracia, eso le recordó a su hermano. Caramon siempre le preparaba el té, era un ritual que se repetía todas las mañanas. Sus amigos, Tanis y los demás, no veían con buenos ojos que Caramon se ocupara de todos los pequeños quehaceres en beneficio de su hermano. «No tienes las dos piernas rotas», le había dicho Flint a Raistlin en una ocasión. «Hazte tú el dichoso té». Raistlin podría habérselo preparado él mismo, por supuesto, pero no habría sido lo mismo. Dejaba que su hermano se lo hiciese, pero no porque quisiera demostrar su dominio sobre él o menospreciarlo, como pensaban sus amigos.
Aquel acto tan familiar les traía bonitos recuerdos a los dos, recuerdos de los años en que recorrían calzadas repletas de peligros, cuidándose el uno al otro, necesitados cada uno de la compañía y la protección de su hermano. Raistlin se sentó delante del hogar de la cocina, escuchando el borboteo del agua en la tetera, y pensó en aquellos días solos en las calzadas, con su pequeña hoguera ardiendo humildemente o bajo el fuego intenso y sublime del sol. Caramon se sentaba en un tronco, en una roca o en lo que estuviera más a mano, sosteniendo la taza de barro con esa manaza que tenía y que hacía que el recipiente parecía perderse en ella, mientras espolvoreaba en el agua las hojas que llevaban en una bolsa. Calculaba la cantidad de hojas con sumo cuidado, con una concentración intensa. Raistlin, sentado cerca, lo observaba con impaciencia y siempre le decía a Caramon que no necesitaba ser tan cuidadoso, que bastaba con que tirara las hojas en la taza. Caramon respondía que no, que era muy importante conseguir las proporciones adecuadas. ¿Quién era el experto en hacer el mejor té? Raistlin siempre admitía que su hermano hacía un té excelente, eso era verdad. Daba igual cuánto se esforzara Raistlin, nunca conseguía igualar el té de Caramon. Daba igual cuánto lo intentara, el té de Raistlin nunca sabía igual. Su mentalidad de científico se resistía a aceptar que el amor y el cuidado pudieran suponer alguna diferencia en una taza de té, pero debía admitir que no encontraba otra explicación. Vertió el agua hirviendo en la taza y revolvió las hojas, que flotaron en la superficie antes de hundirse en el fondo. El olor siempre era un poco desagradable, pero el sabor no era tan malo. Había llegado a gustarle. Sorbió el té, un extraño en una ciudad extraña, en el corazón de las fuerzas de la oscuridad, y pensó en sí mismo y en Caramon. Los dos sentados juntos bajo el sol, riéndose por cualquier broma tonta, recordando anécdotas de su infancia, rememorando alguna de sus aventuras y las maravillas que habían visto. Raistlin sintió que le escocían los ojos y se le cerraba la garganta, unos síntomas que no los provocaba su antigua enfermedad. La sensación de ahogo provenía de su corazón, un corazón cargado de emociones, rebosante de pena y soledad, de culpa, de dolor y remordimientos. Raistlin tomó un trago de té más largo de lo normal y se quemó el paladar. Maldijo para sí, enfadado, y tiró al fuego lo que quedaba del té. Me está bien merecido por sensiblero, murmuró. Desterró de su mente todos los recuerdos de Caramon y se preparó una tostada con un poco de pan que encontró en la despensa. Masticando, reflexionó sobre su situación. Su llegada a Nerakan no había resultado como había planeado. Había decidido aparecer en el templo, recorriendo los corredores de la magia. Su idea era materializarse en el templo, para admiración y asombro de todos los que lo presenciaran. Los clérigos se quedarían tan impresionados por la demostración de su poder mágico, que lo acompañarían directamente a ver al emperador Ariakas, quien le rogaría que se uniese a él en su campaña por conquistar el mundo. Las cosas no habían salido como las había planeado. Raistlin había conseguido uno de sus objetivos, eso sí. No cabía duda de que los peregrinos oscuros se habían quedado perplejos cuando le vieron aparecer en la abadía, salido de la nada, justo cuando empezaban sus ritos. Un peregrino de edad avanzada estuvo a punto de sufrir una apoplejía y otro se desmayó en el acto, pero en vez de quedarse impresionados, los peregrinos oscuros se habían enfurecido. Habían intentado atraparlo, pero él los mantuvo a distancia con el bastón de mago, que daba una buena sacudida a quien lo tocaba. Mientras todos se agolpaban alrededor, gritando y amenazándolo, Raistlin les había pedido que conservaran la calma. Explicó que no estaba allí para crear problemas, que iría con ellos por su propia voluntad, que lo único que quería era presentar sus respetos a la reina. En vez de eso, había acabado presentando sus respetos al abominable señor de la noche. Raistlin había reconocido qué tipo de hombre era en cuanto lo había visto, un demente que sentía placer con el sufrimiento de los demás. Raistlin comprendió al instante que corría un grave peligro, aunque no entendía la razón. Todos estamos del mismo lado,
le dijo el mago al Señor de la Noche. Todos queremos ver victoriosa a la reina Taquisis. Entonces, ¿por qué me veis como un enemigo? ¿Por qué me amenazáis con torturas inimaginables a no ser que me descubra como espía del cónclave? ¿Por qué iba a querer el cónclave espiar a los clérigos de la Reina Oscura? No tiene sentido. Más bien no tenía sentido hasta que había oído decir al Señor de la Noche que Nuitari se había rebelado contra su madre. El interrogatorio se había alargado una agotadora hora tras otra. Durante todo ese tiempo, Raistlin oía los gritos, los aullidos y los chillidos de otros prisioneros que sufrían el desgarro del potro y los mordiscos del látigo. Le llegaba el olor a carne quemada. El Señor de la Noche cada vez se sentía más frustrado por las negativas de Raistlin. Me dirás todo lo que sepas y más aún, le dijo el Señor de la Noche. Que venga el ejecutor. Raistlin había intentado utilizar el bastón de mago, pero los magos se habían abalanzado sobre él y, tras unos cuantos calambres, le habían tirado el bastón al suelo. Había conjurado un círculo de protección alrededor de sí mismo. Pero el Señor de la Noche era un experto en tratar con hechiceros poco colaboradores. Había pronunciado unas pocas palabras y había señalado a Raistlin con sus uñas manchadas de sangre. El hechizo de protección se hizo añicos como un globo de cristal que cae a un suelo de mármol. Raistlin había sentido un miedo como nunca antes lo había asaltado, peor que aquella vez que yacía indefenso debajo de las garras de un dragón negro en Sac-Zarot. Los guardias empezaron a acercarse a él y no tenía ninguna forma de defenderse de ellos. Entonces ocurrió algo extraño. Todavía no había encontrado una explicación. Los guardias no pudieron ponerle las manos encima. Él no había hecho nada por defenderse. No le quedaban fuerzas para recurrir a la magia. El viaje a través de los corredores de la magia, la pelea posterior, el conjuro del hechizo del círculo de protección, todo lo había debilitado. Pero la sencilla realidad era que cada vez que los guardias intentaban cogerlo, empezaban a temblar con tanta fuerza que ni siquiera podían controlar sus manos. Raistlin se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Abrió la bolsa en la que llevaba las canicas y rebuscó. El orbe de los dragones rodó entre las demás, sin diferenciarse en nada excepto por los ojos. Una de las cosas que había aprendido del orbe de los dragones era que tenía un instinto de supervivencia tan acusado o incluso más desarrollado que el suyo. Cogió el orbe de los dragones, lo sostuvo en la palma de la mano y lo miró con atención, sopesándolo y reflexionando. Había corrido un gran riesgo al llevar el orbe a Neraka, al corazón del imperio de la Reina Oscura. El orbe estaba hecho con la esencia de dragones malignos y podía crecerse entre los de su propia especie, tan cerca de su reina maligna. Podía volverse contra él y encontrar un amo más importante y poderoso. Sin embargo, parecía que el orbe había decidido protegerlo. Y no se debía al amor que sentía por él, de eso estaba seguro. Raistlin sacudió la cabeza, perplejo. Al orbe solo le interesaba protegerse a sí mismo. Aquel pensamiento no era muy tranquilizador. El orbe sentía el peligro. Creía que estaba en peligro y eso significaba que él también lo estaba. Pero, ¿de dónde provenía ese peligro? ¿De quién? Aquella ciudad, de todos los lugares posibles, debería ser un remanso de paz para aquellos que recorrían los caminos de la oscuridad. Por Nuitari, «Es verdad que juegas con canicas», exclamó Yolante. Arrugó la nariz y tosió. ¿Qué es ese olor pestilente? Raistlin estaba tan inmerso en sus pensamientos que no la había oído levantarse. Rápidamente, recogió las canicas junto con el orbe de los dragones y las dejó caer en la bolsa. «Me he preparado una taza de té», respondió como toda explicación. «He estado enfermo y me viene bien». Yolante abrió una ventana para que entrara aire, aunque el olor de la calle era casi tan desagradable como el del interior. El aire estaba gris por el humo de los fuegos de las fraguas y apestaba a la basura que se acumulaba en los callejones y al agua nauseabunda que corría por las alcantarillas a la altura de los tobillos. «Esa enfermedad», dijo Yolante,
mientras agitaba la mano para expulsar el olor, ¿fue consecuencia de la prueba? Una secuela, contestó Raistlin, sorprendido de que hubiera llegado a esa conclusión tan rápido. Y la misma explicación sirve para tu piel dorada y tus pupilas en forma de reloj de arena. Raistlin asintió. Los sacrificios que hacemos por la magia, comentó Yolante con un suspiro. Cerró la ventana. Yo tampoco salí indemne. Nadie sale indemne. Llevo mis cicatrices por dentro. Yolante se apartó el negro cabello y volvió a suspirar. Vestía un camisón de seda que en las tierras orientales de Kur se conocía como kaftán. La seda era pesada y de vivos colores, con un estampado de aves rojas y azules entre flores de color morado y naranja, hojas verdes y los tallos sinuosos de las vides. Aquella mujer desconcertaba a Raistlin. Su forma tan franca de hablar, su encanto, su inteligencia, el humor y la vivacidad que demostraba y su belleza, especialmente su belleza, hacían que se sintiese incómodo, porque, a pesar de la maldición que velaba sus ojos, podía ver que Yolante era hermosa. Su cabello era tan negro que parecía azul, los ojos violetas y el tono aceitunado de su piel la distinguían de todas las mujeres que había conocido en su vida, mujeres como Laurana, la doncella Semielfo, que era rubia, transparente y etérea, o Taike, con sus rizos de un intenso rojo y su sonrisa generosa, su voluptuosidad, su risa, su aspecto sano y su ternura. Por el contrario, Yolante era el misterio, el peligro y la intriga. Hacía que Raistlin se pusiera nervioso. Incluso su ropa, con su sinfín de colores, lograba que se sintiera incómodo. Lo desaprobaba. Aquellos que tomaban la túnica negra y recorrían los caminos de las sombras no debían llevar consigo la belleza y el color. Yolante le sonreía y Raistlin se dio cuenta de que se había quedado mirándola. Sintió un ardor en la piel que se sumó a su irritación. Había dominado un orbe de los dragones, había aprisionado a Fistandantilus en su interior y había burlado al Señor de la Noche, pero se sonrojaba como un adolescente lleno de espinillas solo porque una mujer hermosa le sonreía. Veo que el Señor de la Noche te ha devuelto el bastón, dijo Yolante. Qué amable por su parte. Normalmente no se muestra tan considerado. Raistlin se quedó sorprendido por su comentario, hasta que descubrió el brillo risueño en sus ojos de color violeta. Se dio cuenta de que tendría que haber inventado alguna explicación para la reaparición del bastón, pero se había quedado absorto preguntándose sobre el proceder del orbe de los dragones. Intentó pensar en algo creíble que pudiera decir, pero por lo visto había enmudecido. La mujer lo confundía, no le dejaba pensar. Cuanto antes se alejara de ella, mejor. Yolante se arrodilló en el suelo, con el caftán de seda flotando alrededor, y el aire se impregnó de su perfume de gardenias. Observó el bastón, sin tocarlo, estudiando con interés la madera lisa y la garra del dragón que sujetaba la bola de cristal en la parte superior. Así que este es el famoso bastón de mago. Una vez más, pilló a Raistlin desprevenido. Se quedó mirándola, estupefacto. Aproveché la oportunidad de hacer mis humildes investigaciones anoche, mientras dormías, explicó ella. No hay muchos bastones legendarios por el mundo. Encontré la descripción en un antiguo libro. ¿Cómo ha llegado a ti, si puedo preguntarlo? Raistlin iba a responderle que no era asunto suyo. Par-Salian me lo dio cuando aprobé la prueba, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Par-Salian? Aelante se recostó lánguidamente en el suelo, apoyándose sobre un codo. El portavoz de la Orden de los Túnicas Blancas, y digo, ¿blancas? ¿Él te regaló algo tan valioso? Yo mismo era un túnica blanca cuando me presenté a la prueba, contestó Raistlin. Debido al amable interés que Lunitari demostró por mí, después vestí la túnica roja. Hace poco que tomé la negra. Las tres, murmuró Yolante. Sus ojos de color violeta se posaron en él. Sus pupilas negras se dilataron, como si quisieran crecer hasta absorberlo. ¡Qué cosa más poco común! Se levantó elegantemente, con el caftán danzando alrededor de sus pies desnudos.
Se dice que el señor del pasado y el presente habrá vestido las 3 túnicas. Raistlin la miró atentamente. Ahora, si me disculpas, continuó ella alegremente, voy a cambiarme. Me pondré mi túnica negra para nuestra excursión a la torre de la alta hechicería. Llevaría mi caftán, porque a mí me gustan los colores vivos, pero a los vejestorios que viven allí les daría un síncope. Salió graciosamente de la habitación, dejando una estela de perfume tras de sí. A Raistlin le cosquilleó la nariz y estornudó. Iolanthe volvió ataviada con una túnica negra de seda parecida al caftán por su corte, que le dejaba los antebrazos desnudos. Raistlin oyó el leve tintineo de unas campanas cuando caminaba y vio que la hechicera llevaba una pulsera de campanillas doradas alrededor del tobillo. Era un sonido discordante que hacía que le rechinaran los dientes. Normalmente también llevo pulseras de oro a juego, explicó Iolanthe, como si le hubiera leído el pensamiento. Mordisqueó un poco de la tostada que Raistlin había dejado y cogió la taza. Olisqueó los restos del té e hizo una mueca. Pero ya no me atrevo a llevar mis joyas por Neraka. Los soldados no han recibido su paga, entiéndelo. El emperador contaba con que las piezas de acero entraran sin parar en sus arcas, procedentes del botín que conseguiría en Palantas. Por desgracia para él, nos ha llegado la noticia de que los dragones plateados han acudido a proteger esa hermosa ciudad. Es cierto, confirmó Raistlin. Los vi antes de marcharme, así que vienes de Palantas. Qué interesante. Raistlin se maldijo a sí mismo por haber descubierto esa información. No se equivocaban quienes llamaban bruja a esa mujer. Da igual la razón, prosiguió Iolanthe, Ariakas ha perdido su fuente de ingresos. Lo que es peor, como confiaba en ganar esas piezas de acero, ya se las había gastado. Ahora tiene unas deudas inmensas, aunque poca gente lo sabe. ¿Y por qué yo soy uno de ellos? Quiso saber Raistlin, molesto. ¿Por qué me cuentas todo esto? No quiero saberlo. Propagar esos rumores es una traición. Iolanthe se encogió de hombros. Sí, supongo que sí. Pero no son rumores, Raistlin Majir. Son hechos. Yo lo sé. Soy la amante de Ariakas. Raistlin sintió que se le erizaba el vello de los brazos y de la nuca. Su vida pendía de un hilo. También soy amiga de tu medio hermana, la señora del dragón Kitiara Utmatar, añadió con voz suave. Raistlin se quedó boquiabierto. ¿Conoces a mi hermana? Pues sí, repuso Iolanthe. Se quedó callada un momento y después, de repente, se lanzó a un discurso. Sus tropas, los soldados del ejército azul de los dragones, sí que reciben su paga, y es muy buena. Aunque no consiguió tomar Palantas, controla gran parte de Solamnia. Exige y recibe tributo de las ciudades más ricas, que tuvo el buen sentido de no quemar hasta los cimientos. Y ella se encarga de que las pagas lleguen a sus soldados. Los dragones azules de Kit son leales y muy disciplinados, a diferencia de los rojos, que son unos descerebrados y unos engreídos, y pasan todo el tiempo peleándose entre ellos. Ariakas cometió la estupidez de permitir que sus dragones rojos y los soldados saquearan, desvalijaran y prendieran fuego a las ciudades que conquistaron y ahora se queja porque no tiene dinero. Raistlin recordó Solace y la posada del último hogar, donde había pasado tantas horas felices, arrasada hasta los cimientos. Recordó el terrible asedio a Tarsis. No dijo nada, pero en su fuero interno se permitió una sonrisa de triste satisfacción por el daño que Ariakas se había hecho a sí mismo. La sonrisa se desvaneció en cuanto Iolanthe le tomó la mano, en un gesto espontáneo. Qué bueno es tener a alguien con quien hablar. Alguien que comprenda. Un amigo. Raistlin apartó la mano. Yo no soy un amigo, dijo. Después pensó que quizá había estado grosero, así que añadió apresuradamente, acabamos de conocernos. Apenas sabes quién soy. Siento como si te conociera desde hace mucho tiempo, contestó Iolanthe, sin mostrarse nada ofendida.
Kitiara habla mucho de ti. Está muy orgullosa de ti y de tu hermano. Por cierto, ¿dónde está tu hermano? Raistlin decidió que había llegado el momento de cambiar de tema. Lo que dijo anoche el Señor de la Noche sobre Nuitari era verdad. Todo era verdad, menos lo de que habían ejecutado a Ledani. Me habría enterado. Pero Nuitari ha abandonado a su madre, Takisis, y ahora el cónclave de hechiceros va a unirse en contra de la Reina Oscura. Raistlin se quedó callado, sin decir nada que lo comprometiera. Él no formaba parte del cónclave. No les había pedido permiso para tomar la túnica negra. De hecho, lo había hecho sin consultarle siquiera y eso lo convertía en un renegado. El cónclave consideraba proscritos a los renegados. Iolanthe se acercó más a él. El perfume se le metió por la nariz y le despertó como un leve dolor de cabeza. Ya sé lo que estás pensando, le dijo en un susurro, porque yo estoy pensando lo mismo. ¿Qué significa todo esto para mí? Le dio una palmada juguetona en el hombro. Deberíamos ir a la torre esa de la que tanto hablas y descubrirlo. Volvió la cabeza y le lanzó una mirada. En mi tierra hay un dicho, cada uno tiene que calentarse su propia taza de té. Es un buen consejo en cualquier parte de Neraka, pero sobre todo en lo que se refiere a nuestros colegas hechiceros. Entiendo, repuso Raistlin. Sintió que lo invadía el nerviosismo. Por fin iba a ver la magnífica torre de la alta hechicería, a conocer a los hechiceros que le ayudarían a dar forma a su futuro. ¿Nos vamos? ¿Estás listo? Iolanthe vio que Raistlin miraba hacia el bastón y sacudió la cabeza. Sería mejor que no lo llevases en público. El Señor de la Noche estará buscándolo. Aquí estará seguro. Siempre protejo la puerta con hechizos. El bastón se protege a sí mismo, dijo Raistlin. No le gustaba tener que dejarlo, había llegado a depender de él. Pero comprendió que su consejo era muy sensato. Iolanthe cerró la puerta con llave y trazó una runa con la yema del dedo, después pronunció unas palabras mágicas. La runa se encendió con un suave tono azulado. Iolanthe descubrió la mirada de Raistlin y se avergonzó. Un truco de principiante, ya lo sé. Es un hechizo de los que se hacen en la escuela de magos. Pero las mentes menos espabiladas se quedan muy impresionadas ante una runa brillante. Y, confía en mí, añadió, en Neraka nos enfrentamos a muchas mentes poco espabiladas. Iolanthe tomó a Raistlin del brazo y le dijo que actuara como si fuera su escolta, le gustase o no. Últimamente las calles son muy peligrosas, explicó. Es muy comprensible tener a alguien que te guarde las espaldas. A Raistlin no le gustaba la idea, pero no podía rechazar a Iolanthe sin más. Ya le había dejado muy claro que podía ayudarle o perjudicarle, la decisión era suya. La escalera era estrecha, y la hechicera se apretó contra él, insistiendo en caminar pegada a su lado. ¿Cuántos peldaños tiene? Le preguntó burlonamente. 31 hasta el rellano. Iolanthe sacudió la cabeza y se rió de él. Raistlin no entendía qué tenía de gracioso. 9. La posada del broquel partido. La torre de la alta hechicería. Día sexto, mes de Misamón, año 352 DC. Iolanthe decidió que primero presentaría a Raistlin a su vecino y casero, el dueño de la tienda de hechicería. Se trataba de un individuo entrado en años que respondía al extraño nombre de Snaggle. Era mestizo, pero estaba tan encorvado y arrugado que era imposible decir si era medio enano o medio goblin, o medio perro. Saludó a Raistlin con una sonrisa desdentada y le ofreció un descuento en su primera compra. Es muy importante conocer a Snaggle, explicó Iolanthe, mientras bajaban por la calle ancha y bien pavimentada que recorría la fachada del templo. Jamás hace preguntas. Le da el valor justo al dinero. Y gracias a que disfruta del favor del emperador, que compra en su tienda con asiduidad, suele tener mercancía muy difícil de encontrar en otros sitios. No creas que esas cosas se las vende a cualquiera, pero ahora ya sabe que eres mi amigo,
así que se mostrará complaciente contigo. Raistlin no era su amigo, pero esta vez no lo dijo en voz alta. Nunca había tenido amigos. Tanis, Flint y los demás se llamaban a sí mismos sus amigos, pero él sabía que por detrás de sus sonrisas realmente no lo querían, no confiaban en él. Él no era como su hermano, el alegre Caramon de buen corazón, el compañero perfecto para todos. Raistlin observaba las calles con la atención que siempre ponía, mientras proseguían su camino. ¿A dónde estamos yendo?, preguntó. Al Barrio Blanco, contestó Yolante. En cierto modo, la ciudad de Neraka es como la reina Taquisis, un dragón con un solo corazón y 5 cabezas. El corazón sería el templo, en el centro, las cabezas son los ejércitos que lo defienden. Como te materializaste en el interior del templo, supongo que no te hiciste una buena idea del exterior. El templo estaba rodeado de altas murallas de piedra y era difícil verlo desde donde ellos estaban. Yolante condujo a Raistlin a la puerta principal, que estaba abierta de par en par, para que pudiera verlo mejor. El mago contempló el templo y pensó que nunca antes había visto algo tan estremecedor. Por lo visto Taquisis tenía cierto sentido del humor, aunque fuera algo retorcido. Mucho tiempo atrás, en la ciudad de Istar había habido un hermoso templo, deslumbrante y bendito, dedicado a Paladine, dios de la luz. El templo de Taquisis era una réplica de aquel vetusto templo, que descansaba en las profundidades del mar sangriento, pero una réplica distorsionada y envilecida. El templo de Taquisis era un edificio de la oscuridad y proyectaba sobre toda la ciudad una nube de sombras, como la penumbra artificial de un eclipse cuando la luna cubre el sol, con la diferencia de que los eclipses llegan a su fin. La oscuridad del templo era constante, feo como el peor de los pecados, ¿verdad?, comentó Yolante, observando el templo con una mueca de desagrado. La maldad debería ser hermosa. Así haría mucho más daño. ¿No crees? Sus ojos de color violeta brillaron y le dedicó una sonrisa maliciosa. Siguieron avanzando por la calle principal que recorría el perímetro del templo, conocida como la Ronda de la Reina. Ahora estamos en lo que llaman la ciudad interior, explicó Yolante. El templo está rodeado por una muralla y Neraka está rodeada por su propia muralla. En el exterior de esa muralla, los 5 ejércitos de los dragones tienen sus campamentos. En el interior de la muralla, cada ejército de los dragones cuenta con un barrio. Raistlin ya sabía todo eso gracias a lo que había estudiado sobre Neraka en la gran biblioteca. Debido a la continua desconfianza, a las intrigas y a sus peleas por imponerse sobre los demás que regían las relaciones entre los 5 señores de los dragones, algo que el mismo Ariakas fomentaba, cada uno de los barrios era autosuficiente. Cada uno de ellos contaba con sus herrerías, sus comercios, sus posadas, sus barracones y todo lo necesario. Ninguno de los grandes señores quería depender de los demás para nada. Evidentemente, también se alentaba la rivalidad entre los soldados. Vamos a salir de la muralla. Maldita sí. Yolante se detuvo. Parecía enfadada. Lo había olvidado. ¿No tienes un salvoconducto negro? ¿Un salvoconducto negro? ¿Qué es eso?, preguntó Raistlin. Yolante metió la mano en una de las bolsitas de seda que llevaba en el cinturón y sacó un trozo de papel. La tinta se había borrado un poco, pero todavía podía leerse. En la parte inferior se veía el sello de la iglesia, un dragón de 5 cabezas en cera negra. Se llama salvoconducto negro, por el sello negro. Todos los ciudadanos necesitamos esta cédula de la iglesia para vivir y trabajar en la ciudad. Cuando sales de la muralla, no puedes volver a entrar si no la tienes. Y después de lo ocurrido anoche, dudo mucho que el Señor de la Noche te conceda una. Yolante dio vueltas al problema un momento, con el entrecejo fruncido y dando golpecitos con el pie. De pronto, el ceño desapareció de su frente. Ajá, ya tengo la respuesta. No sé cómo no se me ha ocurrido antes. Ven conmigo.
Volvió a agarrarse de su brazo y tiró de él, encaminándose hacia la muralla y la puerta que daba paso al otro lado. ¿Tienes fiebre?, le preguntó Yolante repentinamente, alzando la mano hacia su frente. La temperatura de mi cuerpo es anormalmente alta, repuso Raistlin, esquivando su mano. Por la reacción de Yolante, parecía que le había hecho gracia su gesto. Raistlin se preguntó, molesto, si se divertía haciendo que se sintiera incómodo. ¿Energía nerviosa?, sugirió. Una vez más, Raistlin tuvo que cambiar de tema para no hablar de sí mismo. Mencionaste que el emperador Ariakas frecuenta la tienda de tu amigo. Había oído que el emperador es un hechicero, algo que me cuesta creer porque también he oído que es un guerrero que viste armadura y blande una espada. Otros dicen que es un clérigo, devoto de Taquisis. ¿Cuál es la verdad? Las dos cosas, en cierta manera, contestó Yolante con expresión repentinamente sombría. El emperador va a la batalla cubierto de pies a cabeza por una armadura y lleva una pesada espada que hay que blandir con las dos manos. No es de los que se quedan dirigiéndolo todo desde la retaguardia. No es ningún cobarde. No hay nada que le guste más que el fragor de la batalla. Y mientras corta cabezas con una mano, con la otra lanza mortíferos rayos mágicos. Eso es imposible, declaró Raistlin sin más. Como siempre tenía que estar recordándole a Caramon, que le insistía en que aprendiera a manejar la espada. El arte de la magia exigía un estudio constante y diario. Aquellos que se dedicaban a la magia no tenían tiempo para otros intereses, lo que incluía las habilidades marciales. Además, la armadura no permitía que un mago realizara los complejos movimientos de las manos que tan a menudo eran necesarios en los hechizos. A eso se sumaba que muchos magos, como el mismo Raistlin, creían que la magia era una arma mucho más poderosa que la espada. Lord Ariakas es una especie de clérigo, estaba diciendo Yolante. Su magia proviene directamente de la reina Taquisis. Pasaron por la Puerta Blanca, bajo el control del ejército del Dragón Verde, liderado por el señor de los dragones Sala Khan. El ejército blanco de los dragones, que comandaba el señor de los dragones Fealtaz antes de morir, había quedado muy mermado tras la desaparición de su líder y la mayoría de sus tropas habían sido reasignadas. Los soldados del ejército verde de los dragones eran originarios de Kur, la tierra de Yolante. La hechicera era muy conocida entre ellos y todos la apreciaban, pues ella se tomaba la molestia de cuidar su estima, con la capucha bien echada sobre el rostro, para que no se la viera. Raistlin observaba en silencio mientras Yolante coqueteaba, reía y cruzaba la puerta entre bromas. Nadie le pidió al desconocido que enseñara su salvoconducto, pero lo querrán ver a la vuelta, dijo Yolante. No te preocupes. Todo va a salir bien. Al salir de la ciudad interior, uno se sentía como si abandonara la oscuridad y quietud de la noche para adentrarse en la claridad y el alboroto del día. El sol brillaba con fuerza, como si se alegrara de haber escapado de la sombra de la reina oscura. En las sucias calles se agolpaban carros, carretas y el gentío más variopinto que pueda imaginarse, pero todos tenían en común que gritaban tan alto como les permitían sus pulmones. Raistlin estaba intentando cruzar la calle sin que lo atropellara una carreta y tropezó con un soldado, que lo insultó con rabia mientras sacaba su daga. Yolante levantó una mano y unas llamas inquietantes nacieron de sus dedos. El soldado los miró con aversión y siguió su camino. La hechicera arrastró a Raistlin y los dos caminaron con cuidado para no tropezar con las profundas rodadas surcos que dejaban los carros. Las calles estaban atestadas de soldados de todas las razas, humanos, ogros, goblins, minotauros y draconianos. Estos últimos eran disciplinados y ordenados, sus armas brillaban y sus armaduras relucían. Todo lo contrario podía decirse de los humanos, desaliñados, escandalosos, hoscos y maleducados. Los ogros se mantenían apartados, con expresión concentrada y recelosa. Pasaron dos minotauros con andares orgullosos, las cabezas astadas bien altas.
mirando a todos aquellos enclenques con un manifiesto desdén. Los goblins y los hobgoblins, despreciados por todas las razas por igual, se arrastraban por el barro, hundiendo sus peludas cabezas entre los hombros para evitar los golpes. No era raro que estallaran rencillas entre las tropas, que se traducían en acalorados insultos y espadas desenvainadas. En cuanto se oían los primeros gritos, aparecían de la nada los draconianos que formaban la guardia de élite del templo. Los implicados los miraban de arriba abajo, gruñían y se retiraban, como perros que hubieran visto el látigo del amo. El ruido y el caos provocados por carros y carretas que saltaban de bache en bache, los hombres que maldecían, los perros que ladraban y las rameras que chillaban no tardaron en provocarle a Raistlin un terrible dolor de cabeza. El ambiente estaba cargado por culpa del humo que se alzaba de las herrerías y de las hogueras de los diferentes campamentos, cuyas tiendas se veían a lo lejos. De una curtiduría cercana salía un hedor a duras penas soportable, para mezclarse con el olor del ganado encerrado en un corral y la peste a sangre del patio del carnicero. Yolante se tapó la boca con un pañuelo perfumado. «Menos mal que ya casi hemos llegado», dijo la hechicera, señalando una serie de edificios achaparrados al otro lado de la calle. La posada del Broquel Partido. «Deberías buscar alojamiento allí», Raistlin negó con la cabeza. «He leído sobre ella». «No me lo puedo permitir». «Claro que puedes», le contradijo Yolante y le guiñó un ojo. «Tengo una idea». Miró a ambos lados y después se lanzó a la calle. Raistlin la siguió. Los dos corrían y tropezaban con las rodadas, los caballos y los soldados. Raistlin había leído una descripción de la posada cuando había estado en Neraka. Un esteta que respondía al curioso nombre de Cameron Bunks había puesto su vida en peligro aventurándose en la ciudad de la Reina Oscura, con el fin de explorarla y regresar para informar de lo que había visto. Había escrito. La posada del Broquel Partido abrió sus puertas cuando su propietario, Talon Oran, un antiguo mercenario de Lemish, invirtió sus ganancias del juego en la compra de un pequeño local en el barrio blanco de Neraka. Según se cuenta, Oren no tenía ni una pieza de acero para el cartel, así que clavó su propio broquel roto sobre la puerta y bautizó al local como el Broquel Partido. Oren servía comidas sencillas, pero sabrosas. No aguaba la cerveza ni engañaba a sus clientes. Con la afluencia de soldados y peregrinos oscuros a Neraka, no tardó en tener más trabajo del que podía hacerse cargo. Con el tiempo, Oren añadió un espacio al local y lo llamó la Taberna del Broquel Partido. Pasó más tiempo y añadió varios bloques de habitaciones, con lo que la taberna adquirió la categoría de posada. Se veían tantos edificios, todos ellos con varias entradas, que Raistlin no tenía la menor idea de cuál era la puerta principal. Yolante eligió una entrada al azar, al menos así le pareció a Raistlin, hasta que levantó la vista y vio un broquel, partido por la mitad, que colgaba sobre la puerta. Clavado sobre la puerta también había un letrero, maltratado por las inclemencias del tiempo, donde se leía garabateado en común, solo humanos. Los ogros, los goblins, los draconianos y los minotauros podían ir a beber a pelo de troll, popularmente conocido como el troll peludo. Yolante se disponía a empujar las hojas dobles para entrar, cuando de repente se abrieron solas. Apareció un hombre con una camisa blanca y pantalones de piel que llevaba a una quendera agarrada por el pescuezo y la culera del pantalón. El hombre la balanceó y la lanzó en medio de la calle, donde aterrizó de morros en el barro. «¡Y no vuelvas!», gritó el hombre, sacudiendo el puño. «Vas a echarme de menos, Talon», contestó la quender, levantándose alegremente. Bajó por la calle dando traspiés, limpiándose el barro de los ojos y escurriendo más barro de sus trenzas despeinadas. «Chusma», murmuró el hombre, mientras se daba media vuelta para sonreír a Yolante. Le dedicó una graciosa reverencia. «Bienvenida, señora Yolante. Es un placer verte, como siempre. ¿Quién es tu amigo?». Yolante se encargó de las presentaciones. «Raistlin Magir, te presento a Talon Oran,
propietario de la posada de El Broquel partido. Oren hizo otra reverencia. Raistlin inclinó la cabeza cubierta con la capucha y ambos se observaron detenidamente. Oren era de altura media y complexión delgada, incluso podía decirse que delicada. Era apuesto, con unos ojos de color castaño que tenían una mirada intensa y penetrante. La oscura melena le caía hasta los hombros, cuidadosamente peinada, y un bigote fino enmarcaba sus labios. Vestía una camisa blanca de mangas largas y anchas, con el cuello abierto, y unos pantalones de piel ajustados. De un costado le colgaba una larga espada. Sujetó la puerta e hizo un gesto amable invitando a Yolante a entrar en la posada. Raistlin se dispuso a seguirla, pero se encontró con el musculoso brazo de Oren cerrándole el paso. «Solo humanos», dijo Oren, como dice el cartel. Raistlin sintió que enrojecía de rabia y vergüenza. «Por todos los dioses, Oren es humano», exclamó Yolante. «Pues es la primera vez que veo un humano con ese color de piel tan curioso», repuso Oren, poco convencido. Hablaba como una persona educada y a Raistlin le pareció distinguir un leve acento solámnico. Yolante sujetó a Raistlin por la muñeca. «Hay humanos de todos los colores, Oren. Resulta que mi amigo es un poco peculiar, eso es todo». Susurró algo al oído a Oren y éste lo observó con más interés. «¿Es eso verdad? ¿Eres el hermano de Kitiara?» Raistlin abrió la boca para responder, pero Yolante se le adelantó. «Claro que sí», repuso enérgicamente. «Puedes comprobar el parecido». Bajó la voz. «Y no deberías andar gritando el nombre de Kitiara por la calle. No es buen momento». Talent sonrió. «Tienes razón, Yolante, querida. Te pareces a tu hermana, señor, y eso es un halago, pues es una mujer encantadora». Raistlin no dijo nada. Él no creía que se pareciera a Kitiara. Al fin y al cabo, no eran más que medio hermanos. Kitiara tenía el cabello negro y rizado, y los ojos de color castaño. Lo había heredado de su padre, que tenía un oscuro atractivo. El pelo de Raistlin era como el de Caramon, de un tono rojizo, antes de que la prueba se lo hubiera vuelto prematuramente blanco. De lo que Raistlin no se daba cuenta era de que tanto él como Kit compartían el mismo brillo en la mirada, la misma determinación para conseguir lo que querían sin importar lo que costara, ni siquiera a ellos mismos. Oren permitió entrar a Raistlin, sujetándole la puerta con elegancia. La posada estaba a rebosar de gente y el ruido era casi ensordecedor. En ese momento, estaban sirviendo el almuerzo. Yolante le dijo a Talent que quería hablar de negocios. Este les explicó que en ese momento no tenía tiempo, pero que la atendería cuando no tuviera tanto trabajo. Yolante y Raistlin pasaron junto a varias mesas ocupadas por peregrinos oscuros, que los observaron ceñudos y con gesto de desaprobación. Raistlin oyó la palabra «bruja» entre susurros y miró a su acompañante. Yolante también lo había oído, a juzgar por el tono que coloreaba sus mejillas. Sin embargo, fingió que no se había dado cuenta y siguió de largo. Muchos soldados la miraron con mejores ojos y se dirigían a ella con un respetuoso «Señora Yolante», preguntándole si quería unirse a ellos. Yolante siempre declinaba la invitación, pero con algún comentario ingenioso que dejaba a los soldados riendo. Condujo a Raistlin a una mesa pequeña que había en una esquina oscura, bajo la ancha escalera que llevaba a las habitaciones del piso superior. Ya estaba ocupada por un soldado, pero este se levantó en cuanto la vio acercarse. Tras recoger su plato de comida y el vaso, le cedió el lugar con una sonrisa. Raistlin se sentó en su silla, aliviado. Su salud iba mejorando, pero todavía se cansaba fácilmente. La camarera acudió presurosa para tomarles nota, aunque tuvo que detenerse más de una vez por el camino para apartar alguna que otra mano atrevida, dar un par de bofetadas o clavar el codo en alguna costilla con un movimiento experto. No parecía enfadada, ni siquiera molesta. «Me las arreglo bien sola», dijo, como si pudiera leer el pensamiento de Raistlin.
Y los chicos me cuidan. Hizo un gesto hacia un grupo de hombres corpulentos que permanecían de pie, apoyados en la pared, vigilando atentamente a la clientela. En ese mismo instante, uno de ellos abandonó su puesto y se lanzó sobre el gentío para atajar una pelea. Los dos combatientes fueron expulsados al momento. Es raro que reine la paz en una taberna donde comen los soldados, comentó Raistlin. Talon aprendió pronto que las peleas de borrachos no son buenas para el negocio, sobre todo cuando hay religiosos, dijo Yolante. Esos peregrinos oscuros son capaces de presenciar sin inmutarse el más sangriento de los sacrificios en honor a su reina, pero si un tipo le revienta a otro la nariz durante la cena, se desmayan del susto. La camarera les llevó la comida, que era, como había escrito el esteta, sencilla pero sabrosa. Yolante dio cuenta con apetito de su pastel de carne con guarnición de patatas y verduras. Raistlin picoteó un poco de pollo guisado. Yolante se encargó de terminar lo que dejó en el plato. Deberías comer más, le recomendó. Acumula fuerzas. Esta tarde vas a necesitarlas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Raistlin, alarmado por su tono, que no presagiaba nada bueno. La torre de la alta hechicería de Neraka es toda una sorpresa, repuso ella tranquilamente. Raistlin estaba dispuesto a sonsacarle más información, pero justo en ese momento Talon Oran se unió a ellos. Arrastró una silla de otra mesa, la giró y se sentó a horcajadas, apoyando los brazos en el respaldo. ¿Qué puedo hacer por ti, mi encantadora bruja?, dijo, dedicando una sonrisa pícara a Yolante. Ya sabes que daría mi vida por servirte. Sé que darías tu vida por cautivar a todas las damas, contestó Yolante, sonriente. Raistlin hizo el gesto de sacar su monedero, pero Yolante lo detuvo sacudiendo la cabeza. Mi señor Ariakas tendrá el placer de pagar esta comida. Apunta lo que debemos en la cuenta del emperador. ¿Quieres, Talon? Y añade algo para la muchacha y para ti. Tus deseos son órdenes, dijo Talon. ¿Puedo hacer algo más por ti? Quiero una habitación en la posada para mi amigo, continuó Yolante. Una habitación pequeña, nada especial. No necesita gran cosa. Normalmente estamos completos, pero da la casualidad de que tengo una habitación disponible, respondió Oren. Quedó libre esta mañana. Y añadió, sin darle importancia, el anterior ocupante murió mientras dormía. Mencionó un precio. Raistlin calculó rápidamente y negó con la cabeza. Me temo que no puedo permitírmelo. Yolante lo interrumpió, poniendo su mano sobre la de él. Kitiara lo pagará por él. Al fin y al cabo, es su hermano. Talon dio una palmada en el respaldo de la silla. En ese caso, todo está arreglado. Puedes mudarte cuando quieras, Majere. Me temo que notarás un olor muy fuerte a pintura, ya que tuvimos que dar varias capas para tapar las salpicaduras de sangre. Recoge la llave al salir. Número 39. En el tercer piso, giras a la derecha y, al llegar al final del pasillo, giras a la izquierda. ¿Algo más? Yolante dijo algo en voz baja. Talon la escuchó atentamente, lanzó una mirada a Raistlin, enarcó una ceja y por fin sonrió. Por supuesto. Esperad aquí. Eso también puedes ponerlo en la cuenta de Ariakas, le dijo Yolante, alzando la voz. Talon rió mientras volvía hacia la barra. No te preocupes, dijo Yolante, atajando las protestas de Raistlin. Yo hablaré con Kit. Se pondrá contentísima cuando sepa que estás en Neraka. Y lo de tu habitación se lo puede permitir sin ningún problema. No importa, repuso Raistlin con firmeza. No voy a deber nada a nadie, ni siquiera a mi hermana. Se lo devolveré en cuanto pueda. Qué noble por tu parte, dijo Yolante, divertida por sus escrúpulos. Y ahora, si ya te sientes mejor, podemos visitar la torre y te presentaré a tus estimados colegas. Yolante se disponía a coger su bolsa cuando se acercó la camarera. Yolante se levantó y las dos chocaron. A Alantis se le cayó la bolsa y todo lo que llevaba se esparció por el suelo.
La hechicera regañó a la muchacha de mal humor, mientras la camarera se disculpaba una y otra vez, y recogía las monedas y las fruslerías que se habían caído. Raistlin reconoció algún ingrediente para hechizos. Cuando Raistlin se levantó, Yolante lo tomó de la mano y deslizó en su palma un papel enrollado. Él lo escondió en la amplia manga de su túnica y, disimuladamente, lo metió en una de sus bolsitas. La cera negra del sello oficial todavía estaba caliente. Raistlin le pidió la llave de la habitación 39 a uno de los camareros, el cual le explicó que, una vez que se hubiera mudado, tenía que devolverla cada vez que salía y recogerla cuando volviera. Yolante hizo un gesto de despedida a Talon Oran, que estaba sentado a una mesa con dos peregrinos oscuros, un hombre y una mujer. Talon le besó la mano, para el evidente disgusto de los peregrinos, y después volvió a concentrarse en la conversación. «Puedo conseguir lo que queréis», estaba diciendo Talon, «pero no será barato». Los peregrinos oscuros se miraron y la mujer sonrió y asintió. El hombre sacó un pesado monedero. ¿De qué iba todo eso?, quiso saber Raistlin cuando ya habían salido de la posada. «No sé, seguramente Talon estaba vendiéndoles algo del mercado negro», dijo Yolante, encogiéndose de hombros. «Esos dos son espirituales, un puesto alto en la jerarquía sacerdotal. Como muchos de los seguidores de su majestad oscura, han desarrollado el gusto por las cosas más delicadas de la vida, como los purasangres de Kur, el vino y la seda de Qualinesti y la joyería de los artesanos enanos de Thorvardin. Antes todas esas cosas se vendían en las tiendas, pero con las rutas comerciales cortadas y las deudas acumulándose, esos lujos son cada vez más escasos. Es interesante que Talon pueda conseguirlos», apuntó Raistlin. «Tiene buena mano con la gente», dijo Yolante, sonriendo. Volvió a tomar a Raistlin del brazo, lo que seguía resultándole incómodo. Se había imaginado que volverían hacia el corazón de la ciudad. La torre de la alta hechicería no sería tan grandiosa e imponente como el templo de la Reina Oscura, eso estaba claro. Políticamente era imposible. Pero lo lógico sería que se encontrara cerca del templo de Taquisis. Le había sorprendido no encontrar ninguna descripción de la torre de la alta hechicería en los escritos sobre Neraka del Esteta. No obstante, podía deberse a un sinfín de razones. Todas las torres de la alta hechicería estaban protegidas por un bosque. La torre de Palantas estaba rodeada por el temido robledal de Soikan. La torre de Guaidet se alzaba en el centro de un bosque encantado. Quizá los árboles que guardaban la torre de Neraka la volvieran invisible. Sin embargo, Yolante no se dirigía hacia el templo de la Reina Oscura. Había echado a caminar en dirección contraria, por una calle que llevaba a lo que parecía una zona de almacenes. Allí las calles no estaban tan abarrotadas, pues no era una zona que los soldados frecuentaran. Se veían trabajadores de los almacenes, empujando barriles, levantando cajas y descargando sacos de cereales de los omnipresentes carros. «Creí que íbamos a la torre», dijo Raistlin. «Así es». Yolante dio la vuelta a una esquina, tirando de él, y luego se detuvo delante de un edificio de ladrillo de 3 plantas. Parecía aprisionado entre el negocio de un tonelero y una herrería. La casa era negra, no porque se hubiera pintado de ese color, sino por toda la suciedad y hollín que la cubrían. En la fachada se abrían pocas ventanas y la mayoría de las que había estaban rotas o desvencijadas. «¿Dónde está la torre?», preguntó Raistlin. «La tienes delante», repuso Yolante.